Hola queridos hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes, saludarles a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Un caluroso y afectuoso abrazo a todos ustedes hermanos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pastor Vicente Arcila y es una gran bendición, un privilegio hoy colaborar, participar aquí en el canal con nuestro querido hermano y pastor Javier Soria. Esta vez la bendición me corresponde, hermanos, compartir con ustedes un tema que deseamos, de verdad que estamos esforzándonos para que sea de mucha bendición para todos ustedes. Los invitamos a que se suscriban, a que le den a la campanita para que estén bien notificados de todas las actividades de este bendecido canal y todo el trabajo del ministerio del pastor Javier Soria. Esta noche quiero introducirlos a un tema interesante con respecto a todo lo que está aconteciendo en estos tiempos en todo el mundo. Y que bueno, como pastores estamos muy preocupados porque la iglesia de Cristo esté al pendiente, esté despierta, esté avivada, para que no seamos sorprendidos, engañados, y que de alguna manera seamos envueltos en un sistema que precisamente tiene el propósito de desviar nuestra atención de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos y vamos a comenzar esta noche con este tema que hemos titulado Desde el principio. Obviamente, queridos hermanos, que es importante que prestemos particular atención a todos los eventos que están aconteciendo alrededor del mundo, pero sin perder de vista las Escrituras. Si dejamos de ver la Biblia, si dejamos de observar y de estudiar las Escrituras, podemos correr el peligro y el gran riesgo de desviarnos y terminar creyendo muchas cosas como verdad, a pesar de que no lo sean. Ahora están abundando las noticias falsas, los fake news, y al mismo tiempo estamos dándonos cuenta y somos testigos de videos falsos y de una artimaña del enemigo con respecto a las profecías del fin de los tiempos. Y esto nos ha llevado precisamente a que como pastores nuestra preocupación vaya creciendo con respecto al mover de la iglesia cristiana. Es triste darnos cuenta hoy a través de las redes sociales que el cristianismo está perdiendo mucha fuerza, que muchos espíritu apóstata se está moviendo con una facilidad terrible, provocando precisamente que la deserción en la fe cristiana se dé no solamente a nivel congregación, sino a nivel ministerios. Estamos viendo caer pastores, estamos viendo muchas noticias que están de verdad sorprendiéndonos de corazón, lo digo con el alma. Es triste oír noticias de pastores que han decidido quitarse la vida, pastores atrapados en depresión, pastores que incluso han hecho pública su deserción de la fe de Jesucristo, y eso precisamente nos lleva a que pongamos mucha atención a estos puntos. Para empezar, quiero que me acompañes a la Biblia. Y vamos a leer algo que está en el Evangelio de Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pongamos atención a la última parte de estos versículos que estamos leyendo, precisamente porque tiene que ver con la manera en que estoy introduciéndome al tema. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente está preocupada por entender los eventos del fin del mundo, del fin de los tiempos, o como quiera usted llamarle, arrebatamiento, apocalipsis, el día del Señor. Y precisamente la atención que ha captado este tema ha hecho que el enemigo pueda trabajar con mucha facilidad las noticias falsas. Videos falsos con eventos en los cielos, porque las señales del fin tienen que ver con señales en los cielos,
Pero lo que la Escritura habla son señales verdaderas y no señales falsas. Hoy la tecnología se ha convertido en una herramienta muy fuerte para que el enemigo haga creer a la gente muchas cosas que no son verdad. Y precisamente, hermanos, como en los días de Noé, el predicar la verdad se ha vuelto en algo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque la sociedad manejada y gobernada por las redes sociales llega a tener más fe en lo que ve en internet que en lo que se está predicando desde los púlpitos. Hoy los mensajeros del reino de Dios están perdiendo credibilidad debido al auge y a la gran dependencia, debo decirlo con tristeza, de la mayoría de los cristianos a las redes sociales y al internet. ¿Qué quiero decir con esto? Le tienen más fe a Facebook que a la Biblia. Le tienen más fe a Instagram o Twitter, por mencionar solamente algunas redes sociales. Los cristianos están creyendo más lo que leen, lo que ven y lo que escuchan en internet que lo que los pastores se esfuerzan por darles en las diferentes congregaciones. Y eso es de preocuparse, hermanos, porque no te va a salvar Facebook. Twitter no fue quien terminó en la cruz del Calvario, fue nuestro Señor Jesucristo. Es importante que escuches esta recomendación y este exhorto, hermanos, porque lo hacemos con amor. Es bonito las redes sociales y se ha vuelto en una herramienta para estar en contacto, pero nadie se está dando cuenta que la verdad nos está desconectando. No nos conecta a Dios, nos está desconectando de Dios, no nos conecta a la verdad de las Escrituras, nos está desconectando de la verdad de las Escrituras. Ahora ya la Biblia está en internet, ya no es un libro que cada quien lleve en su portafolio o tenga en casa estudiándolo. Ahora ya la gente está escuchando sermones por internet y se está desconectando de su iglesia local. Esto, déjame advertirles que no es más que parte del fin. Por eso he llamado este tema desde el principio y viendo precisamente, poniendo atención en Jesucristo y en sus palabras, es que todo va a ser como en los días de Noé. Y déjeme decirle que no se refiere precisamente a lo que leemos de forma literal en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Es que en esos días, en los días de Noé, la gente estaba preocupada por casarse, la gente estaba preocupada por comer, por beber, y entendemos a grandes rasgos de que la gente se despreocupó de las cosas de Dios, ya no se ocupó de Dios, se desconectó de Dios y se concentró únicamente en sus necesidades y placeres. Si eso es señal del fin de los tiempos, quiero decirles, amados hermanos, amigos, ¿no creen ustedes que desde hace mucho Cristo habría venido? Porque este problema de que la gente no ponga atención a Dios y preste más atención a sus egoístas placeres, no es de ahorita, es desde el principio. Jesucristo ya hubiera venido desde hace mucho. El fin del mundo hubiera sucedido hace mucho. Así es que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y me pone a estudiar las Escrituras. ¿A qué se refería el maestro cuando dijo como en los días de Noé? Así va a ser el día de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Insisto, no hablaba Jesús o no quiere poner la atención en que la gente estaba concentrada en comer, beber y casarse, formar una familia. ¿Cuántos cristianos hoy en día toman en serio a Dios? ¿Cuántos cristianos actualmente toman en serio el cielo? ¿Cuántas iglesias cristianas están de verdad tomando muy en serio las Escrituras y las promesas de Dios que están incluidas en las Escrituras? ¿O será, hermano, que de verdad la gente va a caer en un egoísmo tal que Dios deja de ser la prioridad en la fe cristiana? Insisto, Jesús deja ahí algo interesante, hermano, para que pongamos atención. No es de que la gente esté ocupada solamente en comer, beber y casarse, formar una familia, lo que va a hacer que Cristo venga. Hay algo interesante ahí que no me deja tranquilo. Hace mucho tiempo he visto muchas generaciones solamente ocuparse de comer, beber, trabajar, ganar dinero, tener familia, casarse. Hay muchos jóvenes que ahorita lo que les importa es tener familia y casarse. Hermanos, si solamente se tratara eso como señal de que Cristo viene, Cristo había venido hace mucho.
Hay algo más. Y eso es lo que quiero que pongamos atención. Acompáñenme ahora a un texto que vamos a leer en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Y dice la Biblia lo siguiente: el alimento sólido, en cambio, es propio de adultos. Estoy leyendo la versión La Palabra, y ustedes están viendo la versión de las Américas en pantalla, y vea la diferencia y disfrútela. El alimento sólido, en cambio, es propio de adultos, de los que por la costumbre están entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Este texto nos habla de alimento sólido. Si vemos la fe cristiana como la edad del ser humano, es evidente, amados hermanos, de que ciertos alimentos son propios de alguien que ha alcanzado madurez física. No le podemos dar un bistec a un bebé. El bebé está acostumbrado a tomar leche, alimento básico. Y el alimento sólido se va dando de acuerdo a la edad que va alcanzando por la madurez. Podría ser que Jesús en Mateo, diciendo que la gente está preocupada por comer y beber, en un aspecto egoísta, déjenme interpretarlo así con esta hermenéutica, hermanos. ¿Será entonces que hoy la iglesia come lo que quiere comer de forma egoísta y no lo que necesita comer de acuerdo a su edad? Viene por el Espíritu a mi mente un texto que dice, aquí mismo en Hebreos, el apóstol dice: ustedes ya debiendo ser maestros, ahora se ven en la necesidad de que se les vuelva a dar leche. Y se les enseña los principios básicos que se supone que ustedes ya manejan con destreza, con habilidad. Eso, hermanos, a mí me deja ver precisamente que Jesús, cuando habla de beber y comer, o de comer y beber, sería entonces en una actitud egoísta. ¿Qué come la iglesia cristiana hoy en día? Me remito al principio del video, hermanos. Come redes sociales, come internet, come videos de YouTube. Y desgraciadamente su fe comienza a fundamentarse en ese tipo de herramientas que no están 100% apegadas a las Escrituras, pero que sí se ha vuelto un alimento. Hoy en día es difícil ver a alguien que se despegue de su aparato celular, de su smartphone, de su tablet, de su iPad. No es comercial, pero ponga atención en esto, porque ya se ha vuelto un alimento del alma. Las redes sociales, el internet se ha vuelto un alimento incluso para el espíritu del ser humano, de una iglesia. De tal modo que hoy, de verdad que es triste ver a muchos pastores fusilarse predicaciones de internet. Y están predicando lo mismo que otros pastores ya subieron a internet. Y el domingo están dando un alimento ya refrito, un remake. Y qué triste, hermanos. Qué triste que hoy la gente, la iglesia, como dijo Jesús, solamente está preocupada en comer y beber, darse en casamiento. Pero no es alimento sólido. Ese es el problema. Hoy la iglesia no sabe encontrar la diferencia entre el alimento espiritual sólido y el alimento básico. No entiende la diferencia. Y se dejan apantallar por ministerios que dicen: les traigo una palabra fuerte del cielo, haciendo creer que es alimento sólido, y termina dando un yogur, un sorbo de leche. Saludos a todos los hermanos que están predicando en internet. No tengo nada contra la ciencia y la tecnología. Pero dice aquí, hermanos amados, que para poder diferenciar entre un adulto, la característica es simple. Hebreos 5:14 dice que el adulto es el que sabe discernir por el entrenamiento que tuvo entre lo bueno y lo malo. ¿Conoces hermanos que se la pasen preguntando: ¿es bueno hacer esto? ¿Es malo hacer esto? ¿Es bueno si hago, si digo, si trabajo así, si obro de esta manera? ¿Es bueno o es malo? Pastor, dígame, ¿es bueno o es malo? Estamos llenos de muchos niños que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué no lo saben diferenciar? Porque no han sido entrenados, porque no han sido capacitados, como dice aquí el texto. Que ni siquiera tienen esa buena costumbre de ejercitarse en la palabra de Dios
para alcanzar madurez, para dejar de ser niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier corriente y alcanzan una edad adulta que los hace vivir y actuar con firmeza en la fe de Jesucristo. Amados hermanos, esto es de preocuparse. Hay tres poderes terribles que están moviéndose actualmente en el ambiente cristiano: el espíritu de Jezabel, el espíritu nicolaita y la apostasía, el espíritu apóstata. ¿Qué hace la iglesia cristiana contra estos poderes? Nada. Solamente se alimenta de internet. Son pocos los hermanos que de verdad se apasionan por alcanzar madurez espiritual. Son pocos las familias, son pocas las iglesias que se concentran en dar el alimento que de verdad el pueblo necesita. Gracias a Dios por estas iglesias que están trabajando y que están yendo contracorriente. Hoy no se trata de regañarlos, hermanos, los amamos. Y precisamente por este amor que tenemos hacia la iglesia de Cristo es que subimos estos materiales. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita poner atención y acomodar sus prioridades. La iglesia necesita regresar a las Escrituras, a la sana doctrina. La iglesia necesita aprender a diferenciar el elemento sólido de la leche. ¿Qué pasa si a un adulto solo le doy lácteos? No solamente no se va a desarrollar, se va a enfermar, va a tener problemas estomacales, no va a rendir. Es lo que está sucediendo con mucho cristiano hoy en día. Y el problema está desde el principio, amados hermanos. Regresando a Mateo, Jesús dijo, y precisamente si lees todo el capítulo vas a ver que Jesús está hablando del fin del mundo, Jesús está hablando de la gran tribulación y Jesús está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y llama la atención esto, como en los días de Noé. Va a ser como en los días de Noé. ¿Qué sabe la iglesia de los días de Noé? Solo lo que lee aquí, que la gente estaba solamente concentrada en sus placeres, comer, beber y casarse. Hay algo interesante aquí. Y por eso necesitamos irnos hasta el principio para saber y para poder ver cómo eran los días de Noé. Espero que a ti te entusiasme este tema y te invito a que hagas un viaje conmigo al pasado. Y tenemos que irnos hasta el principio. Pero para esto vamos a disertar algo interesante. ¿Cómo eran las cosas al principio? Génesis 1:1, tú lo sabes, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Y creó Dios los cielos y la tierra. Y el texto original arameo no dice creó, dice crió. Crió con I. ¿Y esto qué significa? Educó, formó, guió, enseñó. Crear es eso, hacer de la nada, pero criar es tener algo ya y darle forma. Y el texto antiguo dice, y crió Dios los cielos y la tierra. Pero luego en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tú lo puedes ver en tu Biblia. Esto no lo vas a poner en la pantalla porque se supone que esto es leche. Todos los cristianos esos versículos ya lo saben de memoria. Y hay algo interesante. La pregunta es, ¿acaso Dios creó las cosas o creó la tierra en desorden y vacío? Si es el principio de todo, entonces ¿cómo es que se conoce un vacío? ¿O cómo es que se conoce un desorden? Si es el principio de todo, para conocer el desorden, tuvo que haberse conocido primero el orden. Si es el principio de todo, para conocer el vacío, quiere decir entonces que antes del vacío hubo llenura, o estaban las cosas bien. La teoría de los científicos es de la gran explosión, el Big Bang. Y es como ellos explican el principio de todo. Desde el principio de los científicos es la gran explosión. ¿Dónde ponemos el Big Bang en las Escrituras? Yo, hermanos, permíteme tomarme el atrevimiento y como estudioso de las Escrituras, yo lo pondría antes de Génesis 1. Pero de Génesis 1 a Génesis 2 hay una gran brecha. Y aquí déjame llamar la teoría de la gran brecha, el Big Gap. Quiere decir que pasaron muchas cosas. Para poder llamar al vacío vacío, tuvo que haber llenura. Y para poder llamar al desorden desorden, tuvo que haber orden. Y obviamente que el orden y la llenura está en el versículo 1. Pero ya saltar del 1 al 2, solamente ese espacio de un versículo al otro,
me hace pensar en muchas cosas. Muchos teólogos dicen que la Tierra tiene 6.000 años de edad, 6.400 años. Muchos teólogos dicen que la raza humana tiene precisamente esa edad, 6.000 años. Y muchos teólogos explican Génesis, porque se creó por días, que la Tierra tiene, que la creación duró 7 días y que la Tierra tiene lo que dura en esos 7 días, porque la Escritura dice en algunos libros proféticos que un día para Dios son 1.000 años, entonces son 6.000 años, 7.000 años. Y pensar así, hermano, es pensar muy niño, es pensar muy infantil. ¿Por qué? Porque también hay estudios geológicos que arrojan datos interesantes, también científicos, con el estudio de las capas terráqueas, de las montañas, de los volcanes, de algunos carbones y algunas rocas del subsuelo, que arrojan edades de millones de años. Y eso obviamente que no concuerda con el concepto de algunos teólogos. Y déjame decir teólogos entre comillas, hermano, por favor, y lo digo con respeto. Las Escrituras nos van a dar toda la luz que necesitamos para entender, para no seguir caminando como un niño que termina creyendo en el ratón de los dientes, en el hada de los sueños, en Santa Claus y los 3 Reyes Magos. Hermano, déjame decirlo con cierto sarcasmo porque la iglesia es así. Es tiempo que la iglesia ponga los puntos donde debe venir y preste atención a lo que de verdad es importante, y es nuestro Señor Jesucristo. Si estás de acuerdo conmigo, pues ahí en tu lugar donde estés viendo el video, di amén y di gracias, Señor. Porque el día es hoy. No esperes, quizás mañana no haya otra oportunidad, amado hermano. Si yo quiero entender las cosas que tienen que ver con el fin del mundo, tengo que entender las cosas que tienen que ver con el principio de este mundo. Y vamos a poner las cosas en claro, hermano. La verdad es que la raza humana, vamos a llamarle la raza de Adán, o los hijos de Adán, o la raza adámica, o adánica, sí, tiene 6.000 años. Pero la Tierra no tiene 6.000 años. La Tierra, hay diferentes datos, pero con el que más concuerdan la mayoría de los científicos es el que tiene más de 19.000 millones de años. Y si metemos 6.000 años en 19.000 millones, entonces ¿cuántas razas de Adán caben en tantos millones de años? Por eso es que la Escritura nos dice que cuando Adán fue puesto en la tierra, en el huerto, Dios le encargó que guardara el huerto y lo labrara. Si se supone que era el principio de todo, mi pregunta es, ¿de quién tenía que cuidar a Adán el huerto? Bueno, hermanos, es que la raza de Adán sí tiene 6.000 años, pero la tierra no. La tierra tiene millones y millones de años. Y ahí es donde meto los millones de años, los meto precisamente entre Génesis 1 y Génesis 2, en la gran brecha. Ahí meto los millones de años y ahí sucedieron muchas cosas, hermano, que tú y yo, si no estudiamos las Escrituras, no las vamos a entender. Y podemos seguir como niños, creyendo lo que andan diciendo muchos payasos por internet. Pero para eso precisamente estamos subiendo este video, hermano. Pon atención y compórtate ya como un hombre, como un adulto, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Presta atención a lo que dicen las Escrituras. Desconéctate un poquito de donde ahora tu fuente de alimentación espiritual se ha formado. Y quiero decírtelo con toda franqueza, hermano. La fuente de tu alimento espiritual ahora es internet. Ya no es Dios, ya no es el Espíritu Santo, ya no son las Escrituras. Tú ya no lees la Biblia, tú ahora escuchas sermones en las redes sociales. Tú ya no estudias la Biblia, mucho menos la escudriñas. Y es lo que ahora quiero que hagamos, precisamente para entender esto. ¿Cómo están las cosas para el fin del mundo? Veámoslas desde el principio. Acompáñame a leer algo que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. No te enojes conmigo, hermano, pero te tengo que decir esto. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.
Y si tienes por ahí en casa una versión antigua de la Biblia, te vas a sorprender si lees este versículo porque no dice el hombre natural. La versión antigua dice, y el hombre animal. No entiende las cosas del espíritu porque esas se disciernen espiritualmente. No solamente se trata de alcanzar madurez, sino ahora también de ser espiritual. El maduro y el espiritual es el que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y es también el que entiende la palabra de Dios. La acepta del Espíritu Santo de Dios y la comprende. Con estos dos versículos, hermano, con los que me estoy armando en este principio de este video, quiero hacerte ver que precisamente la iglesia actual no está poniendo atención en la madurez y en la vida espiritual. De aquí, de estos versículos, puedo agarrarme, hermano, y permíteme usar esta hermenéutica para explicarte o para deletrarlo de esta manera. Si el hombre no es espiritual, entonces es un hombre natural, es un hombre carnal. Digámoslo como lo dice la versión antigua, es un hombre animal. Los que se andan preocupando nada más por comer, beber y casarse son los naturales, son los carnales, son los animales. Los que viven y viven los días y andan los días solamente pensando en sus planes, sus proyectos, sus sueños, su ego, son los naturales, no los espirituales. Y cuando a ellos se les revela la verdad de Dios, se les hace una locura. Eso dicen otras versiones en lugar de necedad. Porque no pueden discernir las cosas, porque no tienen la intervención del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estaba llena la gente en los días de qué estaba llena la tierra en los días de Noé? De gente natural, de gente carnal, de gente animal, que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, y únicamente se concentraban en comer, beber y darse en casamiento, casarse. ¿Cuál es la diferencia entre esos tiempos y los actuales, hermanos? No hay diferencia. Y Jesús nos advierte, así será la venida del Hijo del Hombre. Acompáñame al pasado y abramos la Biblia en Génesis 6 para ir entendiendo cómo eran las cosas en los días de Noé. Para que te des cuenta que no era nada más de que la gente quería comer, beber y casarse. Habían muchas particularidades exclusivas de los días de Noé. Y en Génesis 6, del versículo 1 al 4, vamos a leer algo muy interesante, amados hermanos. Espero que estés preparado para esto que sigue. Gloria a Dios. Génesis 6, versículos 1 al 4. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, subraya eso de comenzaron a multiplicarse, y pone ahí explosión demográfica sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Wow. Déjame poner atención en esto, hermano. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente, escucha, él es carne. ¿Viste? Él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Vamos por partes, amados hermanos. Yo sé que ya llamé tu atención en este sentido. Si lees el texto, te dije subraya donde dice hombres, y pon atención donde dice Dios, ciertamente el hombre es carne. Y tomando en cuenta los versículos que te di al principio, ¿cuál es la actitud entonces de los hombres en los días de Noé? Una actitud carnal. Déjame expresarlo de esta manera, una actitud animal.
¿Qué es lo que le interesa a un animal? Solamente comer, beber y reproducirse. Si tú conoces seres humanos con esa cualidad, déjame decirte que no se trata de seres humanos comunes. Llamémosle hombres animales. Me voy a esforzar por reconciliar a través de este estudio la ciencia con la fe. Los ateos dicen que Dios no existe y ellos creen en la gran explosión, a pesar de que ninguno de ellos atestiguó esta teoría. Para mí, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que Dios existe y que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Yo estoy convencido de eso. Aunque no soy testigo, mi fe me lleva a estar convencido de que es la verdad. El ateo está convencido de que todo comenzó con el Big Bang, aunque no lo atestiguó. Qué curioso. Como que también usa la fe. ¿Sí? Atención, amigos ateos, tú también, sin quererlo, usas la fe. Estás convencido de algo que no viste, y eso en la Biblia le llama fe. Entonces, quiero esforzarme brevemente, hermanos, por reconciliar la ciencia con la fe. Yo sí puedo decirte que hubo una gran explosión y que está dentro del plan de Dios, y lo pongo antes de Génesis 1. Todo lo demás y la teoría evolutiva de la ciencia lo pongo entre Génesis 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2. Lo acomodo en la gran brecha. Esto voy a tener que explicarlo después, no se preocupen. Van a hacer muchas preguntas y lo siento por mi hermano Javier, va a tener que responder todas ellas. Entonces, pasaron millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1. Millones y millones de años pasaron en la gran brecha. La ciencia nos ha traído evidencias de la antigüedad del planeta. La ciencia se ha esforzado por traernos también vestigios de civilizaciones antiguas, que datan de más de miles y miles de años, no solo 6,000, como dicen algunos teólogos. Los científicos se han esforzado por darnos evidencias en rocas, en fósiles, se me está yendo la palabra, hermanos, pero tú puedes ver muchos documentales donde se encuentran fósiles de animales, incluso de seres humanos, y los huesos datan de una antigüedad superior a la de los 6,000 años. Vas a preguntar, pastor, ¿usted cree entonces en las civilizaciones preadámicas? Y yo te voy a decir con toda seguridad que sí, porque creo en la gran brecha, porque creo que sucedieron millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Por eso es que ahora te llevo a leer Génesis 6. Y al final del versículo 4 dice, y había gigantes entonces, antes y después de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Muchos hermanos se han quedado solamente con lo que Internet les enseñó, porque muchos predicadores en Internet dicen que los gigantes son el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y están completamente equivocados. Solamente están comiendo de Internet. Vean las escrituras, dice ahí claramente que los ángeles ya estaban desde antes. Y si es el principio de todo, me llama la atención precisamente que hay hombres de renombre, valientes de la antigüedad. Entonces en el principio ya había antigüedad, y de eso precisamente estoy hablando, de la gran brecha. Todos estos datos quiero que los recopiles para que vayas entendiendo cómo era todo el ambiente y el mundo en los días de Noé. ¿Para qué? Para que vayamos interpretando de manera correcta y con una hermenéutica correcta los señales del fin del mundo o de la venida del Hijo del Hombre. Si ya había gigantes, después de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y antes, quiere decir entonces, hermanos, que había diferentes tipos de habitantes en el planeta. Por eso es que Dios le dice a Adán, guardas el huerto. Los textos antiguos no dicen guardas, dicen protege y vigila. Quiere decir entonces que había más habitantes,
que el huerto estaba rodeado por diferentes pueblos y civilizaciones, que obviamente estaban enfocados en lo que contenía el huerto. Había algo muy valioso en el huerto, y era precisamente no el árbol de la ciencia, era el árbol de la vida. Y era lo que Adán tenía que proteger y vigilar. Bueno, ya lo veremos más adelante, hermanos. Muchos teólogos o muchos cristianos leen este versículo de la Biblia y dicen que los hijos de Dios eran los hijos de Set, los hijos santos, los que obedecían y tenían el temor de Jehová, y que los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, eran las hijas de Caín, el desobediente, el malvado, el traidor, el asesino, el homicida. Y mucha gente se queda con ese concepto sencillo, muy simple. Hoy quiero que tomen nota, si es que estás apuntando a través de ver este video, que apunta lo siguiente: cuando tú leas hijos de Dios en el Antiguo Testamento, no se refiere a los hombres. Cuando tú leas hijos de Dios en el Nuevo Testamento, se refiere a la oportunidad que nos da la sangre de nuestro Cordero, de nuestro Salvador Jesucristo, para ser llamados y convertirnos en hijos de Dios. Quiere decir entonces que no somos todos hijos de Dios. Ni en el Nuevo Testamento podemos llamar a todos hijos de Dios. Juan 1:2 se lo deja bien claro. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Y otras versiones dicen de llegar a ser. Entonces no se trata de que solamente con que hiciste una oración esa noche ya eres hijo de Dios. No, hermano, te engañaron. Insisto, es hora de dejar de ser niños y convertirnos en adultos, maduros. Necesitamos crecer, avanzar, ir hacia adelante, a cumplir el propósito de Dios, porque por algo estamos aquí, hermano. ¿Estás de acuerdo conmigo? La tierra ya estaba llena de civilizaciones, que yo estoy poniendo en la gran brecha. Y cuando Dios pone a Adán en el huerto, entonces ya la tierra estaba habitada. Y lo que leemos en Génesis 1, que muchos le llaman el relato de la creación, no es otra cosa más que la forma en que Dios ordena lo que en la brecha quedó desordenado y vacío. Todo el relato de la creación del capítulo 1 y parte del capítulo 2 no es otra cosa más que la forma en que Dios comenzó a darle orden a lo que quedó desordenado y a llenar lo que había quedado vacío. Y ahí es donde entra la raza de Adán, los últimos habitantes del planeta, la raza adánica, los más pequeños, los más chicos, los más jóvenes, apenas tienen 6,000 años, comparados con otros habitantes que ya tienen millones y millones de años. Ahora fíjate, te dije hace rato, cuando tú lees hijos de Dios en el Antiguo Testamento no se refiere a los hombres, se refiere a los ángeles. Cuando leemos Génesis 6 del 1 al 4, tú en tu casa lo vas a leer despacito, verso por verso. Puedes observar en el versículo número 2 de Génesis 6 que ya tenemos ahí dos razas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Déjame decirte de manera chusca, que a mí me causa risa, que diga la Escritura que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Será que las hijas de Dios de ese tiempo estaban feas? No, man. Te repito, no se refiere a hombres. Antiguo Testamento, si lees hijos de Dios, se refiere a otras razas. Digámoslo así, a ángeles. Y luego dice que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, como dicen muchos cristianos, que los hijos de Dios eran los hijos de Set, entonces Set tenía puras mujeres feitas. No. Todo esto lo digo de forma chusca, hermano, para que te des cuenta que son argumentos que ni siquiera podemos validar con las mismas escrituras. Los hijos de Dios de Génesis 6 no son los hijos de Set, son los ángeles. Tengo que hacer mención del libro de Enoc, porque precisamente el libro de Enoc nos arroja una serie de información que nos aclara esta situación. Porque hasta el libro nos da los nombres de esos ángeles que vinieron y hicieron pacto para tomar hijas
de los hombres casarse con ellas y tener hijos. Al final del versículo 3, en el versículo 3 vas a ver que Dios se enoja y recorta la vida del hombre, solo la del hombre. Y mira que Dios no dice, y los hijos de Dios van a vivir menos. No, dice, no peleará mi espíritu más con el hombre. No dice con mis hijos, dice con el hombre. Qué interesante, ¿no? Y luego en el versículo 4, había gigantes antes y después. Y los gigantes pues es otra raza. Entonces ya en Génesis 6 había una explosión demográfica comprendida por 4 razas diferentes. Vamos a ir por partes. Tú tienes tu Biblia ahí a la mano. Vamos a nombrar primero a los hijos de Dios, que son los más antiguos. Entre paréntesis, ángeles. En el número 2 ponemos a las hijas de los hombres, que son precisamente las hijas de Adán, las mujeres bellas. Después tenemos a los gigantes, porque te repito, dice la Biblia que había antes y después. Y la cuarta raza diferente son los hombres de renombre, los valientes de la antigüedad, los que están en el versículo 4. A estos vamos a llamarles híbridos, porque es justamente el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Apenas vamos en Génesis 6 y ya tenemos identificadas 4 razas diferentes. Y la tierra ya estaba llena. Y la tierra ya estaba llena, queridos hermanos. ¿Cómo te sientes hasta aquí? Quizás a algunos ya les empieza a doler la cabeza. Los naturales, ellos ya están diciendo, esto está de locos. ¿Sí? Eso no lo entienden los naturales. Me refiero a los únicos que se preocupan por comer, beber, trabajar, tener dinero, el carro último modelo, el último smartphone. Es lo único que les interesa a los animales. A los hijos de Dios, del Nuevo Testamento, los lavados, rescatados y comprados por la sangre del Cordero, nos interesan las cosas de Papá Dios. Nos interesa crecer, avanzar, madurar y cumplir el sueño de Dios, no el nuestro. Es bonito, hermano, ser motivado por mucha gente en internet. Saludos a todos esos motivadores. Pero hoy la iglesia no necesita motivadores. La iglesia necesita alimento sólido. Amén. Bueno, vamos a entrar ahora a una parte para explicarte por qué en el Antiguo Testamento los hijos de Dios no están refiriéndose, cuando dice los hijos de Dios en el Antiguo Testamento no se refiere a la raza humana. Vamos a leer Job. Vamos al libro de Job, que bueno, es importante mencionar que cronológicamente el libro de Job no debería de estar en donde lo acomodaron, el canon bíblico actual. Capítulo 1, versículo 6. Job, por el contenido que tiene, que es una información preadámica, cronológicamente debe ir antes de Génesis. Bueno, yo lo pondría a Job en la brecha, en la gran brecha, entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2. Y ya después vamos a hablar muchos detallitos de Job. Bueno, vamos a leer Job 1:6. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Mira, pon atención. Y Satanás vino también entre ellos. Otra vez. Hubo un día cuando los hijos de Dios, subraya hijos de Dios, vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Está claro que Satanás está comprendido entre el grupo de los hijos de Dios. Lo que aquí como que no checa es que nosotros, los que ya hemos leído la Biblia, entendemos que Satanás, antes de volverse malo, no se llamaba Satanás.
Se llamaba Luzbel. Y Luzbel era uno de los ángeles, un querubín protector, precioso, el más bello, el más poderoso, hasta que se halló en él maldad. Después vamos a darte todos los datos bíblicos. Pero resulta que cuando era bueno, que podemos decir, cuando se le podía llamar hijo de Dios, no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel. Y aquí es curioso que en el libro de Job se le llame Satanás, porque es justamente el nombre que se le da después de su rebelión, al ser expulsado de la presencia de Dios. Y sin embargo Job ya le pone por nombre Satanás. Si es el nombre que se le dio después de la expulsión, ¿por qué Satanás todavía puede entrar a la asamblea de los hijos de Dios en los cielos? Bueno, tendremos que estudiar. Y el versículo solamente lo estoy usando para explicarte que en el Antiguo Testamento cuando dice hijos de Dios no se refiere a hombres. ¿Por qué? Porque Satanás no es hombre. Entonces este versículo me sirve para ilustrarte y enseñarte que en el Antiguo Testamento cuando leemos hijos de Dios se refiere a seres angélicos. ¿Sí? Y aquí mira, es curioso comprender a Satanás dentro del grupo de los llamados hijos de Dios. Y no solamente es ese versículo, hay más. Job 2:1. Job capítulo 2, versículo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Vas a decir, pastor, volvió a leer el mismo texto. No, es otro. Este fue otro día. De hecho, otras versiones dicen, y resulta que otro día. ¿Por qué? Porque Dios tenía constantemente asambleas, reuniones, juntas, de organización, de lo que tú quieras. Y ahí se les llama hijos de Dios. Van a la presencia del Señor. Y otra vez vemos a Satanás entre el grupo de los llamados hijos de Dios. Seguimos en Job, amados hermanos, pero ahora vámonos al capítulo 38, versículos 4 al 7. Para ilustrarnos y que quede claro que en el Antiguo Testamento cuando se menciona hijos de Dios no se trata de hombres, no se trata de seres humanos. Y esta porción es precisamente cuando Job, ya maltratado por todas las experiencias, vicisitudes que le concernieron con respecto a la intervención de Satanás en su vida, discute con Dios. Y mira cómo es que Dios le dice esas palabras. Fíjate, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Todavía la tierra no está formada. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando la tierra, cuando yo estaba echando los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, subraya eso porque ahí encontramos otra raza. Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Si tú lees despacio esta porción bíblica, te vas a dar cuenta que Dios está formando la tierra, ahí sí la está creando. ¿Dónde ponemos este versículo? Cronológicamente, lo ponemos antes de Génesis 1. Esto no va en la brecha, esto va antes de Génesis 1, porque ahí Dios está creando. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Y resulta que todavía no está la tierra, pero ya hay ángeles. Ya están las estrellas del alba. Y ya están los hijos de Dios. Todavía no está la tierra y ya están los hijos de Dios cantando con gozo. Entonces no son hombres. No son seres humanos. Vamos a llamarles así porque para que no se sientan mal las mujeres, ¿vale? No son seres humanos. Son seres
angelicales. Es curioso, porque obviamente ahorita ya muchas cosas van a empezar a entrar a tu corazón y a tus pensamientos, y te vas a estar preguntando muchas cosas. Entre esas preguntas tendrá que estar, ¿cómo le hicieron los ángeles para unirse a las hijas de los hombres y tener hijos? Obviamente que estamos hablando de ángeles compatibles física y sexualmente. Estamos hablando de ángeles que pueden tomar cuerpo, ¿sí? Y que pueden engendrar. Wow. Insisto, el animal esto no lo entiende. Para decir, estos que fumaron, ¿no? Estos están locos. El espiritual sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El maduro ya no toma leche. El maduro come alimento sólido y discierne lo que está bien y lo que está mal. Si tú estás maduro, sabes discernir lo que estoy diciendo. Tú sabes leer las escrituras y sabes interpretarlas de la manera correcta, con una hermenéutica correcta. Y aquí tengo que hablar de hermenéutica. Es una ciencia que nos ayuda a interpretar de manera correcta un texto literario. No solamente la Biblia, cualquier texto literario. Cometemos muchos errores al utilizar la hermenéutica de forma errónea, de forma equivocada, el pleonasmo. Puedes tú platicar con una persona y decirle, oye, ¿quién llegó a la iglesia? No, pues vino todo el mundo. Y ya te quedas pensando, hermenéuticamente, ¿cómo interpretamos esa expresión? Vino todo el mundo. Espérame, no caben todos. En el templo no cabe todo el mundo. Pero sí entendemos que se llenó. ¿Sí? O ves llegar a tu esposo del trabajo, llegó papá del trabajo a la casa y papá, ¿cómo estás? Y te dice, estoy muerto de cansancio. Utilizas una hermenéutica correcta, dices, mi papá trabajó mucho. ¿Sí? Pero si tú utilizas una hermenéutica que muchos cristianos utilizan, diría, perdóname, los muertos no hablan. ¿Sí? Uh-huh. Esta expresión o este ejercicio breve lo utilizo, hermano, para decirte, hermano, ¿tú utilizas la hermenéutica correcta al leer la Biblia? Mira, yo no estoy leyendo un texto aislado, estamos leyendo muchos versículos y lo estamos comprendiendo de una forma literaria correcta para explicarnos el porqué de ciertas expresiones bíblicas que a lo mejor en un principio por nuestra inmadurez no alcanzábamos a comprender. Yo lo digo muchas veces cuando predico, hermano, esto no te lo enseñan en la escuela dominical. Porque la escuela dominical es la leche, es lo básico. Nosotros, hermano, a menos que alguien esté viendo este video y esté recién conociendo el Evangelio y entrando al reino, bueno, podré comprender, hermano, que a ti te va a caer de peso este bistec. Pero si no, a todos mis hermanos que ya tienen un poquito tiempo de conocer el Evangelio, por ahí de 14, 15 años, ya deberían ser licenciados y maestros. En fin, amados hermanos, se lo digo con mucho amor, con mucho respeto. Es importante que utilicemos la hermenéutica correcta para interpretar las Escrituras. Es importante que si tanto interés tenemos en las cosas del fin del mundo, pues bueno, volteemos a ver cómo estaba todo al principio. Jesús lo dijo, Mateo 24, el fin del mundo va a pasar esto, y va a haber señales aquí, y la tribulación va a pasar esto, y va a suceder aquí, y estas son las evidencias. Y la venida del Hijo del Hombre, estas son las evidencias, y a mí lo que me llama mucho la atención que Jesús dice, como en los días de Noé. Nadie se dio cuenta, nadie se preocupó, hasta que vino el diluvio. Y ahí me imagino a la gente entre las aguas diciendo, ya entendí, ahora sí entendí el video del pastor Javier, ya lo entendí, pero ya para qué, hermano, ya te llevó el diluvio, ya es demasiado tarde. Esto necesitamos entenderlo antes, y déjame decirte, Cristo ya está a las puertas. Nuestro Señor ya está a las puertas. Es de verdad ridículo
pensar que la gente no se esté percatando de tantas señales, tantos eventos en el mundo que están precisamente evidenciando todo lo que Jesús ya nos advirtió. Y no hablo de terremotos, no hablo de tsunamis, no hablo de volcanes haciendo erupción. No, hermano. Hablo de esto de lo que casi nadie se ha detenido a observar. Como en los días de Noé. ¿Te das cuenta? Todavía faltan muchas cosas por verse antes de la venida del Hijo del Hombre. Hay mucho más que decir. Hasta aquí ya llevamos 5 razas y bueno, ya avanzamos al libro de Job. Y aunque muchos lo acomodan mucho después de Génesis, ya te expliqué que cronológicamente este libro debe de ir en la brecha. No antes de Génesis 1, pero sí después del versículo 1. Ahí debe ir Job. Y ya encontramos 5 razas. Añadimos a la lista que ya hiciste, añadimos a las estrellas del alba. Esa es otra estirpe, familia, linaje, no sé cómo le quieras tú llamar. Entonces ya tenemos a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, a los gigantes, a los hombres de renombre y a las estrellas del alba. Pon atención porque hay ángeles, seres humanos, gigantes, híbridos y estas estrellas del alba. Luzbel llevaba el mote de estrella de la mañana. A nuestro Cordero, a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis también se le llama estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, hermano, con detalles, porque te repito, esto es alimento sólido. Y hermano, si de repente te sientes extraño, solo con que te des unas palmaditas en la espalda y eruptes un poco, hermano. Te lo digo con amor, ¿sí? Quiero hacerte una pregunta. ¿Era la raza humana de los días de Noé? Fíjense bien, ¿eh? De los días de Noé, ¿era la raza humana pura? ¿Qué fue lo que hizo que Dios se encendiera en ira y no tuviera misericordia? Que comían y bebían y se casaban. No, fue otra cosa, hermano. Si fuera a comer, beber y casarse, ya el mundo se habría acabado no sé cuántas veces. Y aquí en México no te digo. ¿Sí? No fue por eso que se encendió la ira de Dios. No fue por eso que vino el diluvio como un juicio. Sale a relucir Sodoma y Gomorra también. No por cualquier cosa Dios hizo llover fuego y azufre sobre esas ciudades. Porque se emborrachaban mucho. Porque eran homosexuales. No, hermano. No, ya no tomes tanta leche. Aunque me digas que ya no es leche, que es queso. Siguen siendo lácteos. Necesitamos comer carne, necesitamos comer alimento sólido, necesitamos comer bien, para que no sigamos creyendo tanto fake news en internet. ¿Quieres saber si un cristiano es maduro? Pregúntale dónde aprendió su fe. Si te dice que por la iglesia en internet, que por los sermones en YouTube, por escuchar las prédicas. Y hermano, nosotros usamos esta herramienta, pero no la estamos usando con fines de lucro. Lo estamos usando para exhortar al pueblo de Dios. Lo estamos usando para abrir los ojos a la gente que quiere saber más. Lo estamos usando para corregir. Lo estamos usando para decirles, hermanos, es urgente que nos levantemos y digamos las cosas como son. Sin engaños, sin mentiras, sin egoísmo, sin contienda, sin competencia, como Cristo nos lo mandó a hacer. ¿Era la raza humana de los días de Noé pura? La respuesta, hermano, la tendrás en el siguiente video. Que el Señor me los bendiga mucho. Reciban un fuerte abrazo
Y no se olviden que hay que estar alertas, despiertos, velando y orando sin cesar, porque el día del Señor está muy cerca. Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos. Les amamos en Cristo. Amén.